días, Iglesia de Betania, y a todos los que nos podéis ver por medio de internet. Vamos a dar una historia. A mí me gustan mucho los libros históricos de la Biblia. No sé por qué, pero me introduzco más que a lo mejor en otros. Y sobre todo cuando hay un personaje que a mí me encanta, como es David. Además, siempre el Señor dice de él que es un hombre conforme a su corazón. Y vamos a irnos al capítulo, no lo vamos a leer, porque la enseñanza está en el capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Entonces vamos a ir, conforme se va desgranando, vamos a ir leyendo los versículos. Es una historia muy bonita. Y mira qué casualidad que tanto David, cuando conoció a Jezabel, sabemos que lo conoció envuelto en dos pecados, y dos pecados no pequeños, dos pecados grandes. El adulterio y luego por el asesinato. Aunque él no lo mató, pero lo mató. Él lo asesinó. Y en este caso, en 1 Samuel capítulo 25, vemos a un David, se puede decir, como huido de la justicia. Porque Saúl iba detrás de él. Él se llevó como 600 hombres y iba a cometer un gran pecado. Y quiero contar esto un poco para que sepamos por dónde va la historia y ya más o menos vayamos resolviendo. Cuando ya murió Samuel, muy querido por Israel, porque era muy querido, pues David estaba en el desierto de Judá y tenía 600. Y resulta que estaba guardando la oveja de un tal Nabal. Y ese Nabal era un hombre malo, perverso, de malos gestos, de malos modos, y sin embargo todo lo contrario era su mujer. Era una mujer que el nombre lo dice mi padre Gozo. Era una mujer inteligente, guapa, y que se adelantaba a muchos problemas. Era una mujer astuta, pero no astuta en el sentido de la palabra mala, sino que iba por delante. Era una mujer pacífica. Y sabéis que, bueno, pues en ese tiempo ellos cuidaban. Nabal era un hombre muy rico, muy rico. Y él era de la casa de Caleb. ¿Sabéis quién era Caleb? Uno de los dos que informaron cuando fueron a visitar y a examinar la tierra prometida que el Señor le había prometido a Israel. Y tanto Caleb como Josué fueron los dos que trajeron un informe y le dio un monte. Bueno, pues él era de la casa de Caleb. Este está en la casa. Y fue uno de los dos, como he dicho, de 12 exploradores que Moisés envió. La mujer era una mujer virtuosa y muy prudente, y muchas veces, y he leído en comentaristas, porque esa pregunta me la he hecho yo, y me imagino que alguno de vosotros, si leéis este pasaje, también lo podéis hacer. ¿Cómo una mujer tan inteligente, tan buena, una mujer de entender, puede estar casado con un hombre áspero, rudo, de mala forma, desagradable, porque era Nabal, se definía así de siempre. La situación de la historia, con la muerte de Samuel, terminó el periodo de los jueces, como bien sabéis. Y aunque fue un gran hombre, pasó sus últimos días retirado en su casa de Ramá. El pueblo amaba y tenía un gran respeto, un absoluto respeto a Samuel. Y se puede decir, porque en el versículo 1 lo pone, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se puede decir que es como si hubiera sido un tiempo de luto y la bandera se pone mediante, porque era muy querido. Saúl no quería a Samuel, porque Samuel le contaba las 3 verdades del barquero. El Señor hablaba por medio de Samuel y Samuel se lo decía a Saúl. Pero Saúl le temía a Samuel muchísimo. Y se puede comparar ese temor como Herodes.
Versículo 2 dice que en Mago había un hombre que se llamaba Nabal. Versículo 2, que tenía su hacienda de Carmel, en el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba alquilando su oveja en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras y era del linaje de Caleb, como hemos dicho. Este versículo presenta a los dos personajes muy contrastados, como hemos dicho. Pero tenemos dos personajes que lo vamos a ir viendo al transcurso de la predicación. Hay un personaje que es muy importante, por lo menos yo, para mí sí, que es el criado. Porque Nabal lo que hace es David estaba cuidando la oveja del rebaño de Nabal. Y cuando llegó el tiempo de esquilar a la oveja, allí se hacían una fiesta. Era como la recogida pues, de la campaña. Y se hacía una fiesta. Y es cuando David dijo a sus seguidores, a sus amigos, a sus soldados, a 10 de ellos, y pedirle lo que esté en su mano a Nabal para provisiones, comida, porque hemos estado guardando y hemos estado guardando su oveja del peligro que le pueden acechar allí en el desierto. Seguimos adelante y resulta de que los despidió. Los zagadeó, yo mi comida la voy a dar para esto. No puedo pasar. Y se vinieron. Entonces el ardor de David se enfureció. De 600 hombres cogió a 400 hombres con espada y él cogió su espada e iba camino total de que desaparecieran todos los varones de la casa de Nabal. Y ese personaje que yo digo es el criado que simboliza la mujer, simboliza a Abigail. Porque Abigail no se había dado cuenta de lo que habían hecho y había zarandeado Nabal a esos 10 hombres que vinieron en paz y traerle un saludo grato y de paz por parte de David. Pero bueno, vamos a mirar que Abigail era inteligente, tenía una facultad de comprender y de conocer las situaciones que en ella se vivía. Y podemos deducir por el texto que era una mujer de un buen entendimiento y de buen testimonio. Y hay que ver que qué casualidad que tanto Betsabé con el pecado como Abigail luego fueron esposas de David. Nabal significa necio, duro, de mala obra, insensato. Su personalidad era de continuo mal, era violento, era cruel, era insensible, era desagradecido sobre todo y fácil de olvidar los favores que le hacían. Y hay 4 tipos de ricos, hermano. Los ricos en lo que tienen posesiones, es una clase de ricos, que tienen muchas posesiones. Luego están los ricos en lo que hacen, es decir, en la obra. Y luego están los ricos en los que saben, la sabiduría. Y luego están los ricos en lo que son, en el carácter. Pues este hombre era el primer rico, el que tenía posesiones, solamente. Y nada más que eso. Nabal era un hombre muy rico, pero solo en lo que se poseía. Y podemos pensar que era el tipo de hombre que al tener tanta riqueza vivía en una posición más elevada que todos los demás, porque vivía, y él se creía que podía mangonear en todo el mundo. Además era una persona que siempre estaba de fuera, siempre estaba de fuera. Se ve claramente en esta historia que Nabal había heredado la hacienda de Caleb, pero no sus virtudes de Caleb, en este caso. Y ahora David pide compensación por su valioso servicio a Nabal. En el versículo del 4 al 9 dice: y oyó David en el desierto que Nabal estiraba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle: así sea paz, y paz a tu familia, y paz por cuanto tienes, es decir, 3 veces paz. Es decir, la intención de David era de ir con paz, pero claro, nosotros hemos cuidado darnos algo. He sabido
que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no la hemos tratado mal ni le hemos faltado nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieras en mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal empezó a mirar después. Entonces ahora vemos, y es de suponer que David y sus hombres necesitaban comida y bebida, que no lo tenían. Y mandó David a esos 10 hombres con el encargo de traerle buenamente Nabal lo que le quisiera dar. Porque no le pidieron, sino lo que esté en tu mano, tú me lo das. David no estaba pidiendo. David estaba pidiendo una compensación porque ellos estuvieron cuidando del ganado de Nabal y de sus criados. Y es de suponer que entre esos criados es el personaje que después vemos que tiene que informar a Abigail de lo que había hecho su marido. Parece ser que aún en nuestros días existen tribus de beduinos que viven en los límites del desierto y en las tierras cultivables, y a cambio de presentes ellos garantizaban y garantizan la protección de la vida y la prosperidad en los parajes que son difíciles como son los desiertos. Nabal esquilaba sus ovejas y esto significa que David esperó en ese momento, preciso momento, porque sabía que cuando se terminaba y se esquilaban las ovejas era el fin, más o menos, de la recaudación y se hacía una fiesta. Entonces él esperaba. Y ahora vemos la necedad de este hombre. Versículo 10 al 12 dice lo siguiente: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne, y he de prepararlo para mi esquilador y dar a los hombres que no sé de dónde son. Quizás aquí esté mintiendo. ¿Cómo no va a conocer este hombre? Sabemos que David estaba huyendo de Saúl porque quería su vida. Sabemos también que el Señor había puesto en las manos ya de David a Saúl, pero era el ungido de Jehová y él no quería tocar esa mano. Y ahora entra en escena este estéril personaje de una forma egoísta, brusca, y dándole una respuesta a los hombres de David desagradecida, grosera y tonta. Y Nabal pudo pensar que David y sus hombres eran hombres que huían de las manos de Saúl, pudo pensarlo, y podían ser delincuentes. Lejos de toda esa estaba la verdad. Ellos estaban huyendo de las manos de Saúl, y lo que este hombre necio no tuvo en cuenta que ellos estuvieron cuidando de sus pastores y de sus esquiladores. En 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 socios. Entonces ahora vemos, y es en ese tiempo en que sabemos que David, hace algunos años, porque estaba en amargura de espíritu, porque eran perseguidos por Saúl. Y esto tiene una aplicación. Me ha llamado poderosamente la atención cómo los emisarios de David no le contestaron, sino que se dieron media vuelta de la forma que los zarandearon. Una de las razones es que venía el sol de paz. Otra pudiera ser que solamente eran 10, y por ser 10, pues a lo mejor no tuvieron. Pero claro, la orden de David es que venían en paz. Y cuando los cristianos son tratados de una manera hostil, hermano, debemos de encomendar la causa al juez, que es el que juzga. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, porque esa es la lección y la aplicación de hoy.
David iba a vengarse con su mano y con su espada, a liquidar a todos los varones de la casa de Nabal. Cuando los cristianos son tratados de una manera hostil, debemos de encomendar la causa al Señor. El primero de Pedro, capítulo 2, 23, dice: quien cuando le maldecían, ¿cómo respondía? ¿De quién estamos hablando? Jesús. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estos soldados lo hicieron. Se dieron media vuelta y le contaron a David todo lo que le había sucedido. ¿Encomendamos nosotros las causas de nuestros adversarios a Dios? ¿O actuamos o queremos actuar de una forma recíproca? Ojo por ojo, diente por diente. Y tenemos que ser pacientes y esperar en Dios, que es el que actúa. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este pasaje, de una manera general, nos enseña que Dios, que es Dios quien pelea nuestras batallas. Pero muchas veces nosotros nos empeñamos en pelear nuestra batalla. David iba a actuar también así, pero Dios guarda a sus hijos muchas veces para que no cometan pecados. Y en este caso el Señor guardó el pecado que iba a cometer David. Y puso por medio a Abigail, como ahora más adelante lo vamos a ver. Reacción de David al emplear la venganza y matar a todos los varones. Versículo 13 dice así: entonces David dijo a su hombre: cíñese cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. Es decir, se quedaron 200 hombres en el bagaje para guardar todas las posesiones que él tenía, pero 400 hombres con espada, y hombres de guerra. No pensemos que David fue un hombre de guerra. David se arrepintió de toda la bondad que él había hecho y guardado a sus pastores y a todos los alrededor de ellos. Y vemos la reacción natural de una persona que no conoce a Dios. Pero David sí conocía a Dios. Y no iba a actuar conforme a un verdadero carácter de un cristiano, en este caso de un creyente, porque David era un fiel creyente del Señor, porque lo vemos en muchos pasajes, y porque el Señor habla de David como mi siervo David, conforme a mi corazón. Pero esto nos enseña a nosotros que los personajes de la Biblia son hombres y mujeres con fallos y que al final pecan también. No iba a actuar conforme a un verdadero carácter, porque la venganza cegaba en hacer lo que quería hacer David. Aplicación: a menudo, hermanos, nos puede pasar como David. Olvidamos nuestro nuevo carácter, olvidamos nuestro nuevo nacimiento, porque ese nacimiento es nacido del Espíritu, por alguna mala acción que nos haga alguien. Y queremos nosotros hacer justicia por nuestros propios medios. Y eso se llama venganza, hermano. Fue una decisión drástica, rápida y violenta. Y muchas veces tomamos esas decisiones sin pararnos a pensar las consecuencias que le pueden venir después. Menos mal que estaba el Señor, que lo desvió de ese camino de violencia. Y ahora se enfanga con un hombre que, en comparación con Saúl, porque si lo comparamos, Saúl quería la vida de David, pero David no tocaba la vida de Saúl. Y sin embargo, a un hombre que hace, sí, un agravio, un pecado, pero no tan grande como Saúl, porque Saúl sí buscaba la vida de David. Y sin embargo, David ahora busca la vida de Nabal. ¿Me das cuenta? Nabal no atentó contra la vida de David. Sin embargo, Saúl sí atentó varias veces contra la vida de David. Pero él no ponía su mano en el ungido de Jehová. David perdona la vida de Saúl, pero no perdonaba la vida de Nabal. Primera Samuel 24:6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa,
contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ya no era ungido de Jehová. Ya se había apartado el Espíritu de Dios de Saúl. Pero David lo tenía como ungido de Jehová. Con Saúl estaba actuando como un hombre de Dios. Y sin embargo, con Nabal actuaba como un hombre del mundo. La doble vara de medir. El cristiano no podemos hacer lo que David estaba a punto de cometer. Si es un hermano, perdonado. Pero si es una persona que es del mundo y te hace algo, no lo perdona. ¿Quién me dice el Señor? Jesucristo, ¿qué le dijo al Padre? A Jesucristo sí que le hicieron, porque el pecado del mundo estaba cargando sobre Cristo en ese momento. ¿Y qué le dijo? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El que otras veces solía ser pacífico y obrar con meditación, como era David, arde en cólera por una frase acompañada, de hecho, con un simple necio como era Nabal. Iba a exterminar a toda su casa. Solo la sangre derramada podía calmar la sed de venganza que llevaba David. Pero ahora sale este personaje que es muy importante, no se dice el nombre, el criado. Alerta la situación a Abigail, versículo 14, 17 y 17. Pero uno de los criados dijo y avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí que David envió mensajeros al desierto que saludasen a nuestro amo, y él lo ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltaron nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle. Yo creo que el diablo es Dios, el diablo. El criado, bueno, sí, el diablo en este caso. El criado está especificando, mejor no lo puede hacer, que era un hombre malo. Y quien realmente podía dar la solución era su mujer. En estos versículos hay un personaje, como he dicho, muy importante. Abigail se pone en acción porque ella no lo había visto. El criado actuó de una manera correcta, considerada y agradecida, al acordarse que David y sus hombres no le había faltado el cuidado de nada, absolutamente de nada. Y vemos a una persona bondadosa que quería pagar con justicia y hacer bien por bien y poner al tanto de la situación a Abigail. Abigail prepara el encuentro con David para convencerlo de que no actúe conforme a un corazón encolerizado. Aquí hay muchos versículos, pero es que hace falta leer. Del 18 al 21, ella prepara, voy a resumir un poco, si no nos vamos a ir muy. Ella prepara con unos manjares, prepara unos higos, prepara una uva, prepara unos panes y sale al encuentro de David. Entonces ella conoce un atajo y en ese atajo es donde se encuentra David. Abigail hace tres cosas: va prudentemente, va respetuosamente y otra cosa, la más importante, carga el pecado de su marido sobre ella. Para proteger del peligro que se cernía sobre su familia, el arma más valiosa es la prudencia, la que tenía Abigail y le faltaba a su marido. Y va con prudencia a la hora de actuar. Todo lo contrario de su marido, que era una persona insensata, un terco, y ella sensata y amable. Y una aplicación: no hemos parado
a pensar si una de nuestras cualidades o virtudes es ser prudente como fue Abigail. Somos prudentes a la hora de realizar y de ser cuando podemos tener que arreglar un problema para resolverlo. En nuestra vida está ser prudente. Respetuosamente o ser educado a la hora de actuar. En el versículo 18, Nabal no le da ni agua a los que llegaban, ni pan, ni carne. Abigail le da 200 panes, 2 aves de vino, 5 ovejas preparadas, 10 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higo, que ella, en aquella época, eso era un manjar. Nabal tiene un trato grosero hacia los hombres de David, dominados por el furor. Abigail todo lo contrario. Estamos viendo los contrastes que había con David. Le daba un trato de cortesía, muestra de respeto hacia él y a sus hombres, intentando suavizar la ira que llevaban aquellos hombres. Y es duro decirlo, hermano, pero cuando miramos en el interior, muchas veces en nuestras iglesias, vemos que faltan personas como Abigail. Y debemos de reflexionar que cada uno en nuestro interior he de imitar y debemos de imitar conductas de este tipo. Abigail calma la ira de David llevándole primeramente estos presentes y después hace una alarde de cordura, hermano, planteando un razonamiento perfecto y lo convence. Y hace falta en las iglesias creyentes como Abigail, porque Abigail, si el don que tenía más preciado era una mujer pacificadora, pues un gran don ya que dijo el Señor Jesucristo en la bienaventuranza, que bienaventurados sean los pacificadores. Carga el pecado de su marido sobre ella misma. 24 y 25, este es importante que lo veamos. Dice: no haga caso, hombre y señor, en este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no voy a bajar con él, que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido venir y a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, pues como Nabal, tus enemigos y todos los que turbulan tu mal a mi Señor. Ahora recoge este presente. Entonces ella se cargó el pecado. Dentro del don de pacificador está, hermano, para poder calmar la ira muchas veces de otros hermanos o de gente, muchas veces se necesita cargar con la culpa. Y ella estaba cargando con una culpa que no lo había cometido. Y es cierto lo que dice: mas yo, mi Señor, no vi a los hombres que tú enviaste. Estaba calmando la ira de un hombre encolerizado. Reacción de David, del 32 al 35, dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Dios. Se le abrieron los ojos. Sea el Dios de Jehová y Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubiese dado prisa en venir a mí encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Iba a hacer un destrozo este hombre. Pero si algo tiene David, es que reconoce el pecado en varias ocasiones. Lo hemos visto, con Besabeta ni con nosotros. Que pide perdón al Señor. Y es algo, porque nosotros somos humanos todavía y pecamos. Claro que pecamos. Pero debemos reconocer nuestro pecado a la hora que
David da gracias al Señor y a Dios por haber enviado ese oportuno obstáculo. Pero un obstáculo, porque eso viene del Señor. Y el Señor muchas veces hace que nosotros no caigamos en un pecado. Por circunstancias, por formas. Él nos lleva de tal forma para que nos demos cuenta, antes de que cometamos. Y Abigail dio sabio reproche a esa pasión que llevaba David. Y esto es una de las razones en que podemos ver cómo en varias ocasiones Dios dice a David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque un hombre conforme al corazón de Dios es la persona que reconoce a Dios como único, suficiente Salvador y que reconoce su pecado delante de Dios y se arrepiente. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. David escuchó a Abigail y puso oído dócil al reproche. Otra cosa que hizo fue escuchar. Y nosotros los creyentes debemos de escuchar muchas veces. Al reproche conforme al principio que él escribió en el Salmo 141:5, dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. También lo tenemos en Hebreos. Y aquí está hablando de una disciplina, de una forma u otra. Abigail estaba disciplinando. Probablemente estaba disciplinando. A ver, las personas que se dejen corregir sus defectos, hermanos, con sensibilidad y saber hacerlo, a la hora de dar los problemas se puede decir que son conformes al corazón de Dios. Él acepta una disciplina camuflada en la astucia, en la amabilidad y la presentación de Abigail. Dios hace justicia y no David. Entre 29 y 36. Dice así, perdón, 36 y 39. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta que el día siguiente. Pero por la mañana, cuando Nabal se le había pasado ya los efectos del mismo, la borrachera, le refirió la mujer estas cosas y desmayó su rostro, su corazón en él, y se quedó como mudo, se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Nabal se halla completamente ebrio. No le dice nada, porque una persona borracha no lo puede hablar, no está en su consecuencia. Su misma borrachera daba un testimonio de cómo era el hombre, pues no sabía usar los bienes que él tenía, solamente para sus lujos, para su juerga, para su deleite. Y estos datos es que hace tiempo, entre 7 de las personas más ricas del mundo, hace ya tiempo de este dato, tienen más dinero que 45 países de los más pobres. Llegaron los hombres de David y no quisieron darle nada, sin embargo, marcaron en su nariz. Y así hay muchas personas. Pero no hace falta ser rico, no hace falta que tengan mucho. ¿Cómo es nuestra bondad a la hora de dar? Dentro de lo que nosotros podemos tener. Hoy sigue pasando igual, y el que mucho tiene lo gasta en sus propios usos, no teniendo en cuenta el prójimo. El Señor dijo una cosa. Muchas veces los cristianos, y no estoy hablando fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia el mundo se va por abajo. Nosotros nos están enseñando en la Biblia, y el Espíritu Santo nos enseña otra forma, otro carácter, el carácter del reino. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué dijo? Y el prójimo, como te mismo. Entonces, ¿cómo es
¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? Desgraciadamente, esto no tenemos que irnos fuera de la iglesia, como he dicho. El que ayer estaba ebrio de vino, hoy está melancólico y su corazón está más vacío todavía que ayer. Y a los 10 días, el que dice, Dios, mía es la venganza, yo pagaré, lo hace. Dejemos las causas en las manos del Señor. Porque si nosotros actuamos creyendo que vamos a dar un juicio, lo que nos estamos vengando. Y la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor, el Dios justo, de todas las cosas. Dejemos a Dios en pago por, pues, como dice él, mía la venganza, yo pagaré. Damos gracias al Señor y que nos sirva de lección en este día de la forma en que tenemos que comportarnos los cristianos. Hay muchos Navalnes, menos Abigaíles, o a ver si posiblemente hay más Abigaíles y menos Navalnes. Señor que está en el cielo, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu compasión. Gracias porque cuando nos vamos a tu palabra, tú nos desnudas. Nos vemos, Señor, que somos impotentes, que no hacemos conforme a tu voluntad, pero queremos llegar ante el trono de la gracia, Señor, pidiéndote perdón porque realmente fallamos, porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces nos comportamos como Nabal. Ayúdanos, Señor, a tener un comportamiento como Abigail, Señor, siendo inteligente, Señor, mostrando con dulzura, con amabilidad, que se consiguen muchas más cosas, Señor, que bruscamente. Te pedimos que tú nos ayudes en esta semana. Gracias por traerlo, hermano. Señor, bien, Señor, aquí a la casa, y a los que tienen que salir también, como son allí en León, y desplazarse en muchos sitios de España, que tú los guardes y que tú sigas cuidando de nosotros. Cuida del abuelo, cuida de los enfermos, cuida de mi hermana, que lo cuide de todos los que estamos pendientes, Señor, y cuida de tu iglesia aquí de Betania. Ayúdanos, Padre. Somos pocos, pero queremos ser especiales, Señor, y crecer en el conocimiento y la verdad, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Con esto, Señor, concluimos y damos finalizado esta reunión, Señor.